Hoy presentaremos cambio climático, fitoplancton y oceanografía. Go flow, porque hay distintos tipos. Ya, entonces ahí está abierta. ¿Te fijas? Está abierta por este lado y por el otro. Entonces, estas mariposas que ustedes ven acá se abren y por aquí pasa la cuerda. Que es un cabo que está marcado. ¿Ya? Entonces, aquí va la línea así. Entonces, en el momento en que nosotros decidimos tomar la muestra, vemos que está, por ejemplo, a nivel 5 metros. Ya decimos, llegó a 5 metros la botella. Se tira el mensajero que es como un bloque pequeñito de plomo y pega aquí. Pega. Y se cierra. Hay que hacerlo, el levante de esta botella, en el lugar donde vamos a trabajar y en la embarcación que vamos a trabajar, hay que hacerlo a mano. En el fondo, cuando uno dice todo tiene su ciencia, es porque nada es antojadizo. Todo tiene una razón de ser. En el caso del llenado de las botellas, nosotros tenemos que hacerlo de la manera correcta para que se disminuya toda fuente de error. O sea, el error está y el error normalmente es cuantificado, pero en términos científicos hay que reducirlo lo más posible. En lo que a mí respecta, los ambientes glaciares son los que siempre he perseguido en todas mis líneas de investigación, digamos. Tanto ver como la evolución de la cuenca del Estrecho de Magallanes por un lado y toda la actividad glaciar que hubo aproximadamente entre los 20.000 y 15.000 años antes del presente, un poco evaluar cómo fue esa dinámica, cómo se fueron construyendo nuevos nichos ambientales para el desarrollo, por ejemplo, de nuevas, para el desarrollo de nuevos nichos para el asentamiento de especies. En mi caso particular, el interés que tengo por el fitoplancton, ¿cierto? Y cómo la productividad se fue desarrollando luego de todo este avance y retroceso glaciar que se produjo en ese entonces. Entonces, para mí, los ambientes glaciares tienen un interés en particular, en lo personal. Por supuesto que todo lo que hablamos de cambio climático y el aumento de la temperatura en los últimos años tiene un efecto sobre los glaciares porque los glaciares se van derritiendo. Ahora, ese derretimiento, por supuesto, va a tener un impacto en las concentraciones de los nutrientes que capta el fitoplancton y de alguna forma se produce un efecto de dilución de esos nutrientes y eso repercute directamente en el fitoplancton. Claudia y su equipo se dirigirán a un crucero oceanográfico a los fiordos de la cordillera Darwin para estudiar el comportamiento de la erosión glaciar. Para esta tarea necesitarán de sofisticados equipos, paciencia y todo el entusiasmo porque el camino es largo. Los glaciares son agentes erosivos que en la antigüedad moldearon gran parte de los paisajes que conocemos en zonas geográficas medias y altas de todo el planeta. La erosión glaciar es causada por el movimiento del hielo que es atraído por la fuerza de gravedad. Durante el día, la temperatura puede derretir parte del hielo de la superficie del glaciar, convirtiéndolo en agua que puede filtrarse en las rocas y congelarse en la noche. Este hielo se expande ganando volumen, creando grietas en la roca. El hielo es tan poderoso que es capaz de cortar grandes rocas fácilmente, más que cualquier otro agente erosivo natural que existe en la Tierra. Precisamente lo que nosotros acabamos de describir con respecto a la erosión glaciar es lo que produce este tipo de color en el agua. Porque el glaciar no solamente genera partículas gruesas, sino que partículas muy finas. Esas partículas se denominan harina glaciar y van siendo liberadas, ¿cierto? En este ambiente proximal al hielo, van siendo liberadas y quedan suspendidas en la columna de agua. Eso es, de alguna forma, negativo para el fitoplancton porque interfiere la profundidad de penetración de la luz hacia abajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que las partículas de arcilla que quedan suspendidas en la columna no precipitan, sino que quedan suspendidas y afectan el clima de luz para la fotosíntesis. Por lo tanto, la fotosíntesis se ve afectada de manera negativa por la liberación de partículas que quedan suspendidas. Gracias al efecto de la erosión, el desplazamiento de las grandes masas de hielo altera dramáticamente la geografía, formándose lo que se conoce como valles glaciares. El glaciar en el fondo, ¿cierto? Existen dos tipos de cuencas en general, las que son en forma de V, que normalmente se asocia a un origen tectónico, es decir, por movimientos de la Tierra,
y existen las cuencas en U, ¿cierto? En U. Normalmente los valles glaciares se caracterizan por tener una forma en U. Significa que una vez que este sistema sea abandonado por el hielo, nosotros debiéramos esperar ver una formación de valle glaciar, y si está sumergido, nosotros con un sistema de ecosondaje podríamos observar, ¿cierto? Hacemos una navegación, la batimetría, se construye una batimetría que consta en hacer una navegación, un track de navegación en Z, ¿cierto? Por todo el sistema del costero, ¿cierto? De costa a costa, navegar en Z, y luego por el otro lado hacer una navegación en Z. Cuando uno tiene todos esos perfiles de ecosondaje, puede hacer un levantamiento de esa topografía submarina y puedes observar que el valle de formación es en U y está caracterizado por tener una forma, ¿cierto?, muy abrupta en donde disminuye la profundidad. Por eso que cuando nosotros veníamos ingresando, lo primero que nos encontramos fue con una morrena. Seguramente esa morrena era la morrena frontal asociada a este glaciar cuando estuvo en ese lugar, ¿cierto? A medida que el glaciar fue retrocediendo, esos sedimentos quedaron acumulados ahí y se formó esa morrena que afecta la navegación porque produce una zona baja. Para que nosotros pudiéramos pasar para acá, necesitábamos que ocurriera la pleamar, y eso significa el momento en donde la marea estaba más alta para que pudiéramos cruzar y pasáramos a través de la morrena para ingresar en esta área. Pero ¿cómo se forman los glaciares? Es cómo se forma un glaciar. Es súper importante saber que los glaciares necesitan alimentarse de nieve. Y esa nieve ocurre, y esa alimentación, otra vez, los glaciares se forman a través de un proceso que es de alimentación. Esa alimentación ocurre a través de los corredores de avalancha que nosotros podemos observar ahí, uno bien activo. Al parecer es agua que cae, ¿cierto? Pero si nosotros nos observamos el pasaje en más detalle, por ejemplo, podemos ver que ahí en esa zona donde caen esos sedimentos, donde existe una geoforma que se llama como cono de derrubio, que es como un abanico, ¿cierto? Ese es un corredor de avalancha. Y ahí se está recién comenzando a formar un cono de nieve como el que observamos a este lado. Entonces, ese es el proceso básico de formación de glaciares. Lo que primero tiene que ocurrir es que tiene que haber precipitación de tipo nieve. Esa nieve debe compactarse. Para ese proceso de compactación debe pasar mucho tiempo, pero ese lugar tiene que ser permanentemente alimentado por nieve. Y uno de los mecanismos de alimentación es a través de los corredores de avalancha. Ahora ya sabes cómo afecta el cambio climático a los glaciares y por qué es importante preservarlos. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Cuál es tu ciencia?